más. Así como se llenan los formatos de horarios y de asistencia, se hace la información que se manda a la auditoría, a las contralorías, como un trámite más, sin la noción de rendir cuentas a los ciudadanos. Del lado del B, quienes deben vigilar, controlar e incidir en el desempeño de los AS, tenemos una autonomía no garantizada en la práctica. Si bien en la ley hay avances, sobre todo en los ramos de transparencia, como explicaré más adelante Alejandra, la autonomía no está realmente garantizada y los recursos son insuficientes. Por lo tanto, no tenemos incentivos y capacidades alineadas con el propósito de restringir cuentas. Y en el mejor de los casos, los mecanismos funcionan como mecanismos de información interna. Las contralorías son instrumentos de los gobernadores para controlar a sus funcionarios, pero no con esta lógica de rendición de cuentas. Y esto pega a C, al ciudadano que debería ser el destinatario de la rendición de cuentas, y lo que encontramos es un sesgo hacia instrumentos de control presupuestal y normativo interno, sin salidas al ciudadano y sin una vocación pública. Y esto nos lleva a una rendición de cuentas reactiva, por demanda. Se rinde cuentas cuando alguien me pide información, cuando llega la auditoría a exigirme datos, pero no como una política deliberada de un Estado que rinde cuentas a sus ciudadanos. Y esto se agrava aún más cuando vemos que el objeto de la rendición de cuentas está fragmentado. Cada una de las instituciones que se supone funcionan, los mecanismos que funcionan para rendir cuentas, tiene una lógica propia y propósitos particulares. Y el problema es que los conectores entre ellos son muy pocos. Los conectores entre quienes auditan, controlan, hacen el control interno, vigilan la transparencia, el presupuesto, etcétera, son muy escasos. Y además, todos los mecanismos se concentran, la mayoría, en el análisis contable. Ya no en el desempeño, sino en el análisis contable, con muy poca relación con el desempeño de las políticas y las agencias, y con poca efectividad para sancionar o premiar el ejercicio de las responsabilidades públicas. Bueno, como les mencionaba Guillermo, esta parte de la investigación se dividió en 3 fases. La primera es la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo Estatal, y en este sentido yo les voy a presentar las principales conclusiones de esta parte del análisis. Primero, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente, nuestro estudio se concentra en la dimensión administrativa del ejercicio de gobierno, es decir, no tocamos en este análisis la dimensión electoral, simplemente la parte administrativa. El énfasis del análisis fue en las características y operación de las instituciones asociadas a lo que identificamos como 4 procesos claves de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. El primero es la generación de información gubernamental y el acceso a esta información. El segundo es la evaluación de los procesos, las personas y políticas que se pueda traducir eventualmente en una toma de decisiones, las instituciones asociadas al control interno del Poder Ejecutivo Estatal y las instituciones asociadas también al control externo. Básicamente, todo el eje de nuestro análisis fue a partir de 2 variables. La primera es autonomía, en el sentido de autonomía política de la institución, pero también autonomía de gestión. Y el segundo, que es un aspecto poco estudiado, pero increíblemente relevante, como veremos, que es la suficiencia de recursos. Las fuentes, y en esto simplemente lo voy a repetir, básicamente en esta parte nos basamos en la información de los cuestionarios y las solicitudes de información que enviamos a los institutos de transparencia, a las contralorías estatales, a las entidades de fiscalización superior, y complementamos con la revisión del marco normativo. Ahora, nos respondieron 20 institutos estatales de transparencia y 15 o 14 contralorías estatales. Las solicitudes de información fueron alrededor de 10 las que nos respondieron. Bueno, la articulación ideal de estos procesos sería la siguiente. Lo ideal sería que la evaluación de las políticas, las instituciones y los servidores públicos se alineara y retroalimentara con los mecanismos de control interno y externo, de tal manera que esto pudiera favorecer o proporcionar información para la eficiencia de la burocracia, pero sobre todo para las decisiones, la mejora de las decisiones de política. Y en estos procesos el ciudadano debería de recibir, además de tener la posibilidad y el derecho de pedir información, recibir información sobre estos procesos. Entonces, esta sería la articulación ideal de los 4 procesos que estamos analizando. ¿Pero qué encontramos? Lo que encontramos en la parte de información es que al revisar si los estados
contaban con lineamientos para la generación y el mantenimiento de información y archivos gubernamentales, encontramos que solo 17 estados cuentan con leyes exprofeso y 10 estados más con lineamientos generales. En el resto no se proporcionó información sobre la existencia de criterios específicos. Este no es un aspecto menor, porque además los archivos no solamente son instrumentos de gestión, sino aparte son componentes centrales de la memoria institucional, pero también un requisito básico para cualquier acción de transparencia. Básicamente, si alguien solicita información, la información tiene que existir, y sin lineamientos es muy difícil que esto suceda. Ahora, con respecto a los institutos de transparencia, encontramos una amplia heterogeneidad en la organización, normativa y recursos de estas instituciones. No es raro encontrar estados donde la legislación reconoce amplia autonomía a los institutos de transparencia, tanto en organización y en gestión, pero los recursos o las capacidades de los comisionados del instituto no corresponden con la magnitud de la tarea. Salarios muy precarios, comisiones que se reúnen una vez al mes, ¿no? Y que aparte tienen un universo de respuesta bastante amplio. Por ejemplo, nada más un ejemplo, del total de estados que respondieron al cuestionario, 65% consideraron que sí cuentan con el respaldo normativo suficiente, pero el 35% restante no. Ahora, en materia de información, la conclusión central, en el documento hay cantidad de detalles sobre esta información, es que aunque se reforma la legislación y se reforma en la dirección correcta, no se fortalece a las instituciones que hacen valer esta legislación. Entonces, aunque el derecho a la información está reconocido en toda la República en este momento, en constituciones y leyes estatales, el efectivo respeto a este derecho no está garantizado, porque la capacidad de los institutos garantes no corresponde otra vez con la magnitud de la tarea. En términos de evaluación, lo que encontramos es que las instituciones y procedimientos asociados a la evaluación casi siempre se delegan estas responsabilidades a instituciones ya existentes, principalmente a las Contralorías, a las Secretarías de Finanzas o a las Secretarías de Planeación. Es decir, son pocos los estados que han creado las instancias técnicas de evaluación que exige la reforma constitucional del año pasado. Hay notables excepciones, como el caso de Campeche, Guanajuato y Puebla, donde las propias Contralorías tienen unidades específicas de evaluación. En el resto no existe. También hay excepciones notables como Aguascalientes y Sinaloa, que han generado sistemas de evaluación novedosos que aparte han tenido reconocimiento internacional, pero en general lo que predomina son instrumentos aislados de seguimiento de políticas públicas como gasto, encuestas, etcétera, que no están integrados en una estrategia deliberada de evaluación de personas, políticas o instituciones. En general, lo que se encuentra es que en los estados predomina la vaguedad en la normatividad y la desconexión entre la evaluación del desempeño gubernamental y las decisiones de política. Esto implica que las herramientas de los gobiernos estatales y sus ciudadanos para valorar si las acciones emprendidas se dirigen a los objetivos deseados son bastante débiles. Y hay una desconexión importante entre los mecanismos de evaluación y los propios ciudadanos. En cuanto al control interno, en esta parte se repite, pero creo yo, o creemos de manera más aguda, el problema de diseño institucional que nos comentaba Mari Carmen hace un momento. Básicamente, el problema es exactamente el mismo. Aunque hay una dependencia estructural de los contralores internos sobre la Contraloría Estatal, la dependencia presupuestal con respecto a las entidades genera distintos problemas, no solamente de control, sino también de la agenda propia de los contralores internos. La Contraloría puede definir una agenda o un plan de trabajo que no necesariamente se sigue en las dependencias. Ahora, las Contralorías son instituciones con mandatos realmente extensos que no corresponden en lo absoluto a la capacidad de las Contralorías. Contralorías que tienen en promedio 42, 43 servidores públicos en la Contraloría Central para hacer el control de toda la administración pública centralizada, descentralizada, recursos federales, etcétera, etcétera. Un problema adicional que encontramos y que corresponde también a lo que sucede a nivel federal es que las acciones de las Contralorías estatales no tienen una perspectiva preventiva. Hay un énfasis en el aspecto punitivo a partir del control contable y legal. Lo paradójico del caso es que, y esto que estoy diciendo es a decir de las propias Contralorías, es que la capacidad de las Contralorías para imponer sanciones en firme es precaria, debido a un marco normativo excesivo, no actualizado